Bueno, en este video les voy a explicar de qué se tratan y en qué consisten los trabajos de la primera parte del año. Los trabajos de lengua de tercer año, que son 6 trabajos y se corresponden con la semana 1, 2, 7, 9, 11 y 13. Los trabajos recuerden que los pueden encontrar en el blog. El primer trabajo con el que se encuentran es un trabajo sobre una novela que es corta, que tiene aproximadamente 15 páginas, así que seguramente la leen en una tarde. Una novela muy cortita y muy entretenida. La primera actividad que tienen es una actividad que es antes de la lectura, o sea que antes de leer la novela lo que tienen que hacer es contestar estas preguntas y resolver estas consignas. La primera pregunta es de qué crees que puede tratarse la obra teniendo en cuenta el título. Eso es de acuerdo a lo que ustedes piensan. ¿De qué piensan que se puede tratar? ¿Por qué se llamará La Soga? Lo que a ustedes se les ocurra lo anotan ahí. En el segundo punto lo que tienen que hacer es completar la ficha bibliográfica sobre el autor. El autor es Esteban Valentino, eso pueden buscar información en internet. ¿Cuál es su nombre, su lugar de nacimiento, los estudios, etcétera? Después pasamos a la parte durante la lectura. Esta ficha la van a tener que ir completando mientras vayan leyendo, teniendo en cuenta los personajes que vayan apareciendo. Si aparece un personaje, el personaje que sea, ustedes completan en la ficha poniendo el nombre, la edad, el aspecto físico, la personalidad, cuáles eran los aspectos positivos de este personaje, los aspectos negativos y cuáles eran sus objetivos. Todos los personajes que aparecen en la novela tienen algún objetivo. Después continuamos durante la lectura. ¿Cuáles son las historias que narra la soga? La soga va a ir contando diferentes historias y ustedes van a tener que hacer como una especie de síntesis o resumen explicando qué cosas tienen en común estas diferentes historias que va contando la soga. Después seguimos también durante la lectura. La pregunta es, ¿la historia que se va desarrollando tiene que ver con lo que habías imaginado en el punto 1 antes de la lectura? Eso ustedes vayan contrastándolo, ¿sí? Fíjense si lo que ustedes se imaginaron de que se iba a tratar la novela coincide o no. Y después tienen la otra parte que es después de la lectura. En este caso van a tener que hacer 3 consignas. La primera es escribir un texto en el que ustedes narren, siguiendo el estilo de la novela, el momento y la reacción de César al enterarse la verdad. César es uno de los personajes de la novela que se entera de algo y ustedes lo que tienen que hacer es contar cómo se imaginan el momento de la reacción de este personaje, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen que seguir el estilo de la novela. En el segundo punto lo que tienen que hacer es leer esa noticia que está ahí en ese link y responder qué tienen en común con la historia de César y qué tienen de diferente. Tienen bastantes cosas en común, así que ese punto es bastante sencillo, lo que ustedes encuentren en común y lo que ustedes encuentren de diferente. Y por último, quiero que relaten de manera sintética lo ocurrido durante la última dictadura militar argentina. Esta información la pueden buscar en internet, pueden preguntarle a alguien de su casa, a alguien de su familia, pero sí los relatan de manera sintética, tampoco tienen que extenderse tanto. Cuando termine esta primera hoja, después ya se encuentran directamente con la novela. Bueno, y después seguimos con el segundo trabajo. El tema que se trata en el segundo trabajo y en el tercero también se va a tratar es el tema la entrevista. Para poder trabajar con este tema, lo que les proponemos en el trabajo es que ustedes vean una entrevista realizada a Jorge Piranello, que es un youtuber que tiene un canal en YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Antes de ver el video de la entrevista, nosotros les dejamos ahí un link con un video del trabajo de lo que hace este youtuber. Entonces tienen 2 videos para ver. En el caso del video de la entrevista es bastante extensa, dura aproximadamente 1 hora, no hace falta que la vean entera, con que vean algunas partes es suficiente. Cuando terminan de ver esos videos tienen que responder. Primero de qué trabaja el entrevistado, qué opina él de su trabajo, después si conocían al canal Te lo resumo, me cuentan si lo conocían, si no, si les gusta, si no. Si tienen ustedes algún youtuber preferido, cuál, o si siguen algún influencer en alguna otra red social, no solamente en YouTube, sino en Instagram, en cualquier red social que ustedes tengan. Después, que elijan alguna de las respuestas que haya dado Jorge Piranello, que les haya llamado a ustedes la atención porque coincidan o porque no coincidan y me explican por qué la eligieron. En el punto siguiente tienen que crear 3 preguntas que ustedes le hubieran hecho a Jorge como entrevistadores. Imagínense que ustedes son los periodistas que le están preguntando a Jorge cosas sobre su trabajo.
En el último punto lo que tienen que hacer es realizar un resumen, un esquema, una síntesis, un cuadro, lo que a ustedes les quede más cómodo usando la información que va a estar en la página siguiente. Lo importante es que en el resumen que van a hacer queden claro el concepto de entrevista periodística, los tipos de preguntas y las partes de la entrevista. En la hoja siguiente ustedes van a poder ver que está toda esta información y ustedes agrupan esa información, la resumen, la sintetizan, como les decía, de la manera en que a ustedes les quede cómodo. Fíjense que eso es para que ustedes puedan estudiar en un futuro, o sea que tiene que ser algo que les quede cómodo a ustedes. Con eso terminaríamos el segundo trabajo. Bueno, ahora continuamos con los trabajos que siguen, que sería el trabajo 3 y el trabajo 4, que corresponden a la semana 9, no, a la semana 7 y a la semana 9. Bueno, en el trabajo de la semana 7 seguimos trabajando con entrevista, ¿sí? Para conectar con la actividad anterior. Lo que tienen que hacer en este caso es ustedes ponerse en el rol de entrevistador y ustedes van a realizar una entrevista. Para repasar lo que han visto hasta ahora, ya tienen un poco de teoría de la clase anterior, pero ahí en el trabajo práctico tienen un link con más información teórica sobre el tema, por si tienen alguna duda. Lo que tienen que hacer entonces, como les decía, es hacer una entrevista. Para hacerla van a seguir ciertos pasos, ¿sí? Van a tener que seguir 5 pasos. El primero es elegir al entrevistado. Tienen 3 opciones. Pueden elegir un compañero de curso, pueden elegir a un amigo o pueden elegir a un familiar. En el caso de que el entrevistado vive en otro lado, que no sea en su casa, pueden utilizar WhatsApp o cualquier red social para llevar a cabo la entrevista. El propósito es descubrir algo sobre el entrevistado que ustedes desconozcan. En el paso número 2 lo que tienen que hacer es crear 5 preguntas para el entrevistado. Pueden incluir preguntas sobre los recuerdos de la infancia, sobre alguna película, serie, música, libros que recomienda, etc. En eso sean creativos, ustedes piensen 5 preguntas que les parece que le podrían hacer a su entrevistado. En el paso 3 lo que tienen que hacer es realizar la entrevista. Pueden registrarla de manera escrita o también con el grabador de voz de WhatsApp, el grabador del teléfono, como ustedes prefieran. Pero tengan en cuenta que lo tienen que mandar, así que los que les quede más cómodo también para enviarlo. En el paso número 4 lo que tienen que hacer es escribir un párrafo en el que presenten de un modo original al entrevistado. Siempre en las entrevistas pasa que antes de empezar con las preguntas se presenta al entrevistado. En el caso de Jorge Piranello, por ejemplo, podríamos decir, él es Jorge Piranello, es de Buenos Aires, es un youtuber que trabaja con resúmenes de películas o de series, etc. Entonces ustedes a su entrevistado lo presentan para que los que leamos podamos conocer un poco más de quién es el entrevistado. Y en el paso número 5 y último tendrían que pasar en limpio de manera prolija, en un editor de texto, en su carpeta, como ustedes quieran, la entrevista con el párrafo de la presentación. Pueden acompañar con una imagen ilustrativa, como ustedes prefieran. Puede ser una foto de su entrevistado o una imagen de algo que lo represente, lo que ustedes prefieran. Bueno, y ahora empezaríamos con el otro trabajo. En el otro trabajo ya tenemos un tema nuevo. El tema nuevo que empiezan a ver en ese trabajo es el texto explicativo. Para poder hacerlo igual van a tener que recurrir al trabajo no al anterior, sino al anterior a ese donde tienen información teórica de la entrevista. ¿Sí? Lo que van a tener que hacer primero es mirar un video que les dejamos ahí en YouTube sobre el texto explicativo. Después, en el segundo punto, lo que tienen que hacer es hacer un resumen o un apunte, un punteo, como ustedes prefieren, un cuadro de lo más importante que hayan visto en el video. Tengan en cuenta que generalmente en estos videos lo más importante es el concepto de texto explicativo, qué recursos tiene, etc. Y tomando en cuenta el texto de entrevista de la semana 2, que es ese que aparece ahí, ustedes tienen que explicar si es o no un texto explicativo y por qué. Y también a qué preguntas responde. Tienen que enumerar a qué preguntas responde justamente este texto explicativo. Y con eso terminarían el trabajo de la semana 9. El trabajo de la semana 11 sigue con el mismo tema, sigue con el texto explicativo y es un trabajo en el que ustedes van a tener que escribir un texto explicativo. En la primera parte del trabajo igual nos encontramos con una definición de texto explicativo. La voy a leer acá si les queda más claro. El texto explicativo es aquel que encontramos en manuales, revistas de divulgación científica, tutoriales de YouTube o en Wikipedia.
Son textos que tienen como objetivo explicar un tema a lectores no expertos. Por eso se utiliza un lenguaje sencillo y claro. También suelen usarse ejemplos, definiciones y otros recursos para lograr el fin principal, que es que el lector entienda de qué se trata determinado tema. Entonces ustedes en sus manuales de cualquier materia siempre van a encontrar textos explicativos. Son textos que crea una persona que sabe mucho sobre un tema, pero que lo crea para lectores menos expertos, para que lo puedan entender. Entonces siempre el lenguaje en los textos explicativos va a ser sencillo. De todas maneras, si tienen alguna duda, fíjense que ahí hay un video explicativo, hay un link que los lleva a un PowerPoint en el que también se explica otra vez lo que es texto explicativo. Lo que van a tener que hacer entonces es lo siguiente. Van a tener que escribir ustedes un texto explicativo teniendo en cuenta las siguientes pautas. El tema tiene que explicar cómo funciona alguna red social. Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, la que ustedes elijan. La extensión del texto tiene que tener 4 párrafos por lo menos y ocupar una carilla. Otra pauta. Tienen que escribir en tercera persona. Eso es muy importante. No pueden escribir yo creo que Instagram es... No. Se escribe en tercera persona. Instagram es una red social que bla, bla, bla. Tienen que respetar las reglas ortográficas, esto es muy importante. Y por último, no se olviden de usar lenguaje sencillo y utilizar ejemplos. Piensen que ustedes van a escribir este texto para alguien que nunca utilizó la red social. Imagínense que lo escriben para alguien que desconoce totalmente lo que son las redes sociales, entonces tiene que poder entenderlo. Y con eso terminaría el trabajo de la semana 11, el penúltimo trabajo. Y ahora vamos con el último trabajo de la primera parte del año. En el último trabajo vamos a trabajar con metacognición. ¿Qué es metacognición? Es un proceso a partir del cual las personas reflexionamos acerca de nuestras formas de aprender. Nos permite además crear estrategias que puedan ser óptimas para realizar nuestros estudios y nos ayuda a reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuáles son los mejores momentos del día para estudiar, qué temas nos cuestan más, qué temas nos cuestan menos, con cuáles tenemos mucha facilidad. Entonces la metacognición apunta a todo eso, a todo lo que uno reflexiona acerca de la manera que tiene cada uno de aprender. Para que el concepto les quede más claro, fíjense que hay una definición en el trabajo práctico, pero que también hay un link de YouTube para que les aclare un poco más el concepto. Lo que tienen que hacer entonces en este trabajo es reflexionar sobre sus formas de aprendizaje. Y para hacerlo, lo que les proponemos nosotros es que completen un cuadro que les dejamos acá. En el cuadro tienen en la parte izquierda tienen lo que tienen que desarrollar. Por ejemplo, temas que les resultaron fáciles, de la materia lengua. Y a la derecha ustedes ponen qué temas les resultaron fáciles y por qué. Temas que les resultaron difíciles, qué estrategias usan para estudiar, resumen, lectura en voz alta, memorización, qué recursos les resultan más útiles, las explicaciones escritas por los profes, los videos, explicarse con sus compañeros. ¿Qué acciones realizan antes de estudiar? Preparar el lugar, poner música, hacerse mate, hacerse café. ¿Qué acciones tendrían que modificar para optimizar el estudio si es que piensan que tienen que optimizarlo? ¿Qué cantidad de tiempo le dedican al estudio y qué cantidad de tiempo de descanso entre momentos de estudio ustedes suelen tener? Y por último, les pedimos que escriban una reflexión acerca de cómo fue estudiar para ustedes en esta cuarentena. Una reflexión corta, de 1 párrafo, 2 párrafos, no más que eso. Y con eso terminaríamos todos los trabajos prácticos de la primera parte del año. No se olviden que pueden seguir enviando los trabajos a las direcciones de correo electrónico que les dejamos acá. Tengan en cuenta que es importante que hagan los trabajos, si no después se les va a acumular todo. Así que vayan haciendo, nosotros los esperamos. Dejamos esta explicación y ahora con esta segunda parte del año, mientras vayamos subiendo los trabajos, también van a ir acompañados con una explicación en video. Bueno, esperamos que estén bien y con esto terminamos la primera parte del año.